Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra AHK virtual, la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana. Mi nombre es Tim Pieper, soy el gerente general de la Cámara y les doy la bienvenida a este webinar de hoy que estamos haciendo con nuestro partner y sponsor, el estudio Berke Meyer. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre durante todo el año y hoy especialmente con este webinar. Nosotros normalmente en nuestra cámara recibimos tanto a los socios y también los no socios, todos los empresarios o interesados en el comercio entre Paraguay y Alemania, pero también interesados en esta red que formamos dentro del país. Somos una asociación con 300 socios y buscamos siempre fortalecer sus contactos, sus negocios, todas las actividades que quieren llevar a cabo. Entonces, en este sentido, nos entendemos como una plataforma que puede servir a sus socios y no asociados también para hacer negocios. En estas temporadas difíciles, nosotros llevamos a todas nuestras actividades que no podemos hacer en presencia, como hacemos normalmente, diplomados, seminarios, workshops, cualquier tipo de evento para intercambiar ideas y contactos, lo llevamos a una plataforma virtual. Entonces es nuestra serie de webinars donde muchos ya asistieron y donde tratamos no solo temas alrededor del COVID-19, que son los más actuales y los más preocupantes de este momento, pero también temas como hicimos ayer sobre el sector energético en Paraguay. Nosotros trabajamos como cámara en 3 departamentos diferentes. Por un lado es el comercio exterior y ferias, que todos conocen porque nosotros fomentamos el comercio exterior, en especial la relación con Alemania. Entonces llevamos a empresas paraguayas, por ejemplo, a ferias en Alemania, hacemos contactos con empresas alemanas, pero también apoyamos a las empresas alemanas que quieran venir a instalarse en Paraguay. Luego tenemos el departamento a la derecha de formación profesional. Allí apoyamos el desarrollo de la formación profesional en Paraguay, en especial es la formación profesional dual, que tiene tanto éxito y tanta tradición en Alemania, y aplicamos este sistema que consiste en un gran porcentaje de aprendizaje práctico dentro de las empresas formadoras que finalmente crean el talento humano dentro de la empresa ya. Entonces, esto estamos haciendo allí y bueno, en el centro están los socios, los eventos, las relaciones públicas, todo lo que ya mencioné. Jorge García luego va a moderar también nuestro panel de debate, las preguntas que ustedes van a hacer a nuestros expertos. Les quiero también mencionar todos los eventos que vienen en estos días. Es para mañana, vamos a tener una rueda virtual de networking junto con las otras cámaras alemanas en Latinoamérica. Luego les queremos informar sobre el webinar que hacemos con la Alliance for Integrity, junto también con otras entidades e instituciones que apoyan esto en Latinoamérica, las otras cámaras de Argentina, Uruguay, Chile, por ejemplo. Vamos a hacer esto el 28, el martes de la semana que viene, al mediodía, 12:30. Y por la tarde tenemos otro webinar que también es muy importante en estos tiempos que nos digitalizamos todos, tener en cuenta la parte de la seguridad. Entonces, hablaremos de ciberseguridad, también una iniciativa de las cámaras de Latinoamérica. Bueno, y ahora solo cabe darles un poco una introducción en la plataforma Zoom, la cual la mayoría de ustedes me puedo imaginar ya conocen. Hay la ventana de chat que queremos usar sobre todo para preguntas técnicas, para darnos recomendaciones, saludos, lo que quieran comunicar con nosotros. Y luego tenemos este panel de preguntas y respuestas, questions and answers, que es de este formato, donde por favor hacen todas sus preguntas temáticas. Nosotros vamos a mirarlo
Vamos a ordenarlo para luego hacer un panel de debate y con sus preguntas bien dirigidas ya a nuestros expertos. Entonces, este tool nos permite organizarnos un poco para luego tener todas sus preguntas en cuenta. Entonces, estos serían los puntos para dar una pequeña introducción. Muchísimas gracias ahora a Verónica y Mauro del estudio Berkemeyer. Creo que vamos a empezar con Verónica, ¿verdad? Sobre las medidas laborales, ¿o era de la otra manera? Hola, Tim. Creo que es al revés. Empiezo yo Al revés. con las Ok, medidas fiscales y después Vero. perfecto. Entonces hacemos de esta manera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya a todos los participantes disfruten esta sesión informativa. Bueno, gracias, Tim, y gracias a la Cámara Paraguayo-Alemana, de Comercio Paraguayo-Alemana por este espacio y a todos los que se están sumando o están visualizando este webinar en el que vamos a conversar un poco de algunas novedades tributarias y laborales, que ya les adelanto, las laborales van a ser las que probablemente nos insuman más tiempo, porque las medidas fiscales dentro de todo están bastante acotadas, o sea, no hay mayores novedades. Aclarar un poco a todos que de repente consultan, preguntan. Hasta ahora no se suspendió, no hay una moratoria, una exoneración del pago de impuestos en general. Lo que sí hubo y quizás habrá en el futuro son aplazamientos. ¿Qué es esto? Son prórrogas a, a la- al cumplimiento en tiempo y forma habitual de las obligaciones que tenemos. Entonces, empezar con eso, que es alguna duda que mucha gente tiene, es eso. No hay hasta ahora mayores exoneraciones o suspensiones, solo prórrogas. Y voy a hacer un poco una proyección para tener un poco más ratito. No sé si se ve. Y se ve, pero sí, ahora en modo Ok, presentación. perfecto. Bueno, entonces, como muchos probablemente saben, hoy tenemos una ley de emergencia nacional que le faculta al Poder Ejecutivo a muchas cosas. Obtener préstamos, otorgar ciertos subsidios, ciertas exoneraciones de servicios básicos a determinadas personas. Y entre ellas también se le dio algunas facultades justamente de suspender o prorrogar el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos habituales. Hasta ahora, ¿qué se hizo entonces en base a esas facultades? Básicamente se pospusieron los vencimientos que estaban para marzo. Algunos de los vencimientos de marzo se pasaron inicialmente al 1, 2 y 3 de abril y ahora se postergaron finalmente al 4, 5 y 6 de mayo. ¿Cuáles son estas obligaciones? Digamos, son básicamente las principales obligaciones que vencían en febrero, del mes de febrero, que vencían entre el 21 y 26 de marzo, que son básicamente el IVA y el IRP. Y después otras numerosas obligaciones formales, el GESHAUCA, los libros ventas, compras, que vencían entre los 21 y 26 de marzo, que básicamente son aquellos que tenían una terminación del RUC 7, 8 y 9. Entonces, todas las personas que teníamos obligaciones que vencían en febrero entre el 21 y 26 de marzo, como por ejemplo yo, que mi terminación del RUC es 7 y mi obligación entonces del IVA de febrero fue el 21 de marzo, eso se pasó al 4 de mayo. El que tenía una terminación 8, que vencía el 23 de marzo, se pasó al 5 de mayo, y el que tenía terminación 9, que vencía el 25, se pasó al 6 de mayo. Entonces, son solamente esas obligaciones que vencían en febrero las que se prorrogaron. Aquellos que
por ejemplo, el IRP, que de la mayoría venció en febrero, y si tu terminación era hasta 6, ya no hay prórroga y se debió haber cumplido en el calendario normal, que era hasta el 19 de marzo. Otros impuestos que se pasaron es, por ejemplo, todos los impuestos que vencían en abril, que son correspondientes al mes de marzo, básicamente el IVA y las demás obligaciones regulares, se pasaron también al mes de mayo con los vencimientos normales, 7, 9, 11. Entonces, hasta ahí ya tenemos que las obligaciones, algunas obligaciones de febrero que vencían en marzo se pasaron a mayo, las obligaciones de marzo que vencían en abril se pasaban a mayo, y digamos, abril normalmente vence en mayo, hasta ahora no se pasó, no se prorrogó su vencimiento, por decirles, a junio. Entonces, mayo puede llegar a ser un mes pesado, porque para muchos van a tener que pagar sus obligaciones de febrero, de marzo y de abril, como por ejemplo es mi caso. Yo hasta ahora no pagué el IVA que me venció originalmente el 21 de marzo, todavía no lo pagué, entonces voy a tener que pagarlo el 4 de mayo. Luego el 21 de mayo voy a tener que pagar el IVA de marzo, y si las obligaciones de abril no se prorrogan, voy a tener que pagar también el 21 el IVA de abril. Entonces puede ser una carga financiera un poco pesada, que hay que tener en cuenta, y que, digamos, para manejar ahí un poco la cuestión financiera o el cash flow. Después, el IRASIS y el IRAGRO del 2019, que normalmente vence en abril, eso sí se pasó a junio. Entonces, dio un alivio también un poco importante a las empresas, porque el IRASIS y el IRAGRO normalmente tienen un pago importante en esta fecha. También mencionar que el IRASIS y el IRAGRO desde el año 2020 desaparecen y se fusionan en un solo impuesto, que es el IRE, que es el que está vigente hoy. Y bueno, eso un poco con relación a la prórroga de los vencimientos que estaban vigentes, pendientes en estos días. Otra medida que es de alguna manera relevante, que algunos quizás saben, es que la ley de emergencia estableció una prórroga a la fecha dentro de la cual se tiene que convocar a la asamblea ordinaria. Que como el Código Civil dice, hay que convocar hasta abril. El Código Civil nos dio la Ley de Emergencia Nacional nos dio una prórroga hasta junio. En general, esto no es muy relevante para la mayoría de las sociedades, porque nunca hubo ni hasta ahora hay una sanción en caso de que la asamblea se haga después de abril, se haga en mayo, junio, a veces se hace en agosto, en octubre, en septiembre. No hay una sanción. Esto sí es relevante para las sociedades reguladas, como las que están, las emisoras de acciones o de títulos, los bancos, las financieras, las cooperativas tienen un régimen aparte. Pero este tipo de sociedades que están reguladas y que tienen un plazo, digamos, en la regulación de su supervisor, acá sí se les da de alguna manera un respiro para cumplir con esa. Pero a las demás no hace diferencia. Pero ahí también se incluyó una cuestión fiscal que no sé si alguno sabe, es que hay un nuevo impuesto que se llama el Impuesto a la Distribución de Utilidades, el IDU, que está vigente desde este año y que reemplaza un poco una tasa adicional del IRASIS que estaba vigente el año pasado, y la tasa del IRP por dividendo. Esta tasa del IDU, que en la teoría, o en realidad en la práctica, recae sobre el accionista, es decir, yo accionista tengo derecho a 100.000 de dividendos, esos 100.000 están grabados por el IDU, que me tiene que retener la sociedad que me paga. Pero ahí tiene un pequeño tecnicismo el impuesto, porque la ley dice que lo que hacen hacer la obligación no es el pago efectivo, sino la decisión de la asamblea de pagar. Así, en tiempos normales, si yo en abril, una asamblea ordinaria decide pagar dividendos, pero que los dividendos se paguen recién en septiembre, el hecho de haber decidido que se paguen da nacimiento a la obligación, que se tiene que ingresar el tributo en mayo. Entonces, lo que sí, una norma que se dictó es decir, bueno, si yo decido en esta asamblea ordinaria solo distribuir las utilidades, no pagarlas, ahí también se nos está concediendo una prórroga
para el pago efectivo de ese IDU. Que entonces, por regla general, se hace al mes siguiente en el que se decidió y ahora con la prórroga se va a hacer en septiembre. Pero la norma nos dice, si yo efectivamente pago los dividendos, no solo decido distribuir, sino que los pago, entonces sí se aplica el régimen normal y tengo que ingresar el tributo al mes siguiente. Y hay otra novedad que trajo el IDU con relación a las SRL, a los consorcios y otras entidades que no tienen obligación de tener asamblea, como las sociedades anónimas, que básicamente nos dice que hay que hacer una asamblea o una reunión de socios antes del mes de abril o del plazo que diga el estatuto, porque muchas SRL tienen un plazo que dicen al cuarto mes o en determinado plazo se distribuirán las utilidades. Y esa frase que dice se distribuirán las utilidades ya le faculta a la SED a pretender cobrar el cobro de este IDU, porque como les decía, el IDU graba la decisión de distribuir, no necesariamente la distribución efectiva. Entonces las SRL tienen que mirar sus estatutos y ver qué dice con relación a eso. Y si no dice nada o si dice que se va a distribuir en el mes de abril o en un determinado plazo, tienen que hacer una reunión de socios antes del mes de abril para poder y protocolizar esa reunión ante un escribano para, digamos, que no se aplique esta presunción de distribución. Entonces la recomendación es esa, hacer la reunión de socios que, como saben, al ser una SRL no tiene ninguna formalidad, no hay publicación, se puede obviar la cuestión de reunirse en el domicilio social, que es un requisito en la asamblea en la sociedad anónima. Entonces se puede hacer tranquilamente una reunión vía Skype o vía Zoom y después se firma, cada uno firma, escanea, se intercambia y después se le pide a un escribano que protocolice, de manera a evitar que se aplique esa presunción. Y luego otras medidas que estableció el gobierno en el marco hasta ahora, ¿verdad? Son básicamente otorgar facilidades de pago, que son cuotas o si se quiere, sí, una división del tributo debido, pero con una entrega del 20% y el saldo hasta en 5 cuotas sin intereses. Siempre el fisco otorgó facilidades de pago. ¿Qué quiere decir? Si yo debo un importe muy grande, bueno, te lo fracciono, pero cobran interés, un interés de 16.5% más o menos, o sea, alrededor del 17%, que es un poco alto. Entonces el beneficio hoy está para el IRP, el IRASIS y el IRAGRO, nos dan una entrega de 20% y 5 cuotas sin intereses. Otra prórroga que se hizo es la de los anticipos del IRE, que como saben el IRE está vigente desde este año. ¿Y qué son los anticipos? Son pagos a cuenta del impuesto que yo voy a pagar en el año siguiente. Porque ¿cómo funciona el IRE? Durante el 2020 yo voy generando todos mis ingresos y mis gastos y en abril del 2021 hago mi liquidación de cuánto es lo que debo pagar. Pero la ley le faculta a la SED a ir cobrando, digamos, pagos a cuenta, que son estos anticipos, que se hacen en 4 pagos, que normalmente vencen en mayo, julio, septiembre y noviembre. Y ahora la administración dijo, no, vamos a cambiar esto y los anticipos van a vencer en julio, en septiembre, en noviembre y en diciembre. De manera a dar también un poco de un respiro a la caja de las empresas, que como sabemos, la mayoría de los comercios están casi sin flujo. Otra medida que digamos, puede ayudar un poco también es la de la extensión de la validez del certificado de cumplimiento tributario, que antes era 30 días, ahora se pasó a 90. Habilitaron varios trámites para hacerse online. Todos los plazos administrativos están suspendidos, es decir, si yo tengo que reconsiderar algo o presentar alguna prueba o tengo un sumario administrativo, eso está todo suspendido. Y también la ley de emergencia suspendió todos los pedidos de devolución de créditos. Es decir, no se pueden meter solicitudes de devolución mientras esté vigente la ley de emergencia nacional, que en principio es hasta el 31 de diciembre.
Entonces, salvo que en algún momento la administración decida habilitar o rehabilitar esto, por el momento y hasta el 31 de diciembre está todo suspendido. Otra medida que tomó también el gobierno respecto a cuestiones impositivas es la reducción de la tasa del IVA en forma efectiva por un mecanismo al 5%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo determinados productos como lavandina, guantes, tapabocas y varios insumos para la prestación de estos servicios de salud, los trajes, esto que vemos que usan los médicos, varias maquinarias, tienen una tasa reducida del IVA al 5%. Antes los medicamentos ya tenían una tasa del 5%, pero ahora también en forma extraordinaria, todos estos insumos relacionados y otras materias primas relevantes para la industria, digamos, están con una tasa reducida del 5 en lugar del 10, y también se dictaron reducciones de los aranceles aduaneros, que normalmente pagaban hasta 20 o 25%. Hay muchos productos, todos de esta rama, ¿verdad? Hablamos de los que sean insumos médicos, que tienen un arancel cero y otros que están reduciendo hasta cero, ¿verdad? Hay una planilla bastante larga de estos bienes que se reducen a 0, a 2, 12, 14 ya, y ahí se puede ver la comparación. Pero básicamente esas son un poco las medidas que está tomando la administración tributaria hasta ahora en el ámbito tributario. Seguro que en algún momento se van a dar nuevas, hubo un momento en el que día a día se dictaban nuevas resoluciones, pero ahora básicamente lo hablado es todo lo que está vigente y tendríamos que esperar quizás a la semana que viene a ver si comunican si las obligaciones de abril, que normalmente vencen en mayo, se van a pasar o no al mes de junio, de manera a tratar de dar un alivio económico a las personas que de lo contrario van a tener que pagar el IVA de 3 meses durante el mes de mayo. Y la sección de preguntas entonces vamos a tenerlas al final, porque ahora va a hablar Vero y después entonces vamos a ir respondiendo un poco las preguntas que se vayan haciendo. Desde ya les agradezco por la atención. Nuestros datos están en la presentación, que seguro después Tim la va a circularizar, así que muchas gracias y a las órdenes. Vero, te escuchamos. Gracias, Mauro. Gracias a la Cámara de Comercio Paraguaya-Alemana por este espacio. La idea es hacer un panorama general de las cuestiones laborales que fueron dándose desde el inicio de la pandemia. Bueno, acá con el primer caso paraguayo voy a abrir la presentación. Ahí va. Bueno, y más que nada es hacer un análisis de todas las medidas que se fueron implementando desde el inicio de la pandemia y desde el primer caso en Paraguay. El primer caso se dio el 7 de marzo. A partir de ahí, el gobierno empezó a tomar medidas, dictar resoluciones, decretos, leyes, etc. La primera fue la de la resolución 90 del 10 de marzo, dentro del cual se dispuso que ciertos sectores estuvieron ya por fuera de seguir operando, como casinos, bares, todo lo que es los eventos deportivos y de concurrencia masiva. A partir de esta resolución hay empresas que se vieron directamente afectadas y tuvieron que suspender sus actividades, por ende sus trabajadores, algunos estuvieron ejecutando tareas internamente a puertas cerradas y otras directamente dejaron de operar. Entonces, a partir de esa resolución existieron ya medidas laborales que se fueron implementando, y la más común, que fue la que tuvo repercusión también a nivel regional, es el otorgamiento de las vacaciones causadas y pendientes de usufructuar. En el caso de las vacaciones anticipadas para trabajadores que no tienen más de un año de antigüedad, lo recomendable es que exista un acuerdo de partes para el otorgamiento y su implementación. Entonces, sí o sí, en las anticipadas se necesita lo que es el trabajador, y en las causadas
la empresa puede y está autorizada, de acuerdo al Código Laboral, a realizar el otorgamiento de forma unilateral y obligatoria para los trabajadores. Y ahí quiero aclarar un punto que también me habían dicho, entonces, vacaciones en tiempo de cuarentena, bueno, y la verdad es que no tienen el nexo entre ambas, no existe el descanso propiamente que busca el objeto de las vacaciones, pero fue una medida implementada y la primera a los efectos de evitar la suspensión de los contratos directamente, pero eso depende mucho también de las empresas y de la capacidad financiera y de las proyecciones que tienen en el año como para poder aplicarlas. Hay empresas que realizaron inversiones para este año, entonces no pudieron ni siquiera implementar vacaciones como medida paliativa. Directamente ya fueron a suspensión de los contratos de trabajo y a comunicar al Ministerio de Trabajo desde ese 11 de marzo. Entonces, cada empresa tiene alguna condición específica y de acuerdo a eso va a tomar las medidas laborales pertinentes. Muchas de las medidas, y una de las más comunes también fue la licencia por marzo, ¿verdad? O sea, dijeron, bueno, estamos el 10 de marzo, pero vamos a darle licencia con goce de sueldo mientras vemos qué sucede por el mes de marzo. O sea, fueron también una de las decisiones que tomaron algunas empresas. Como les mencioné anteriormente, la suspensión de los contratos en algunas que ya no tenían posibilidad siquiera por faltante de flujo de caja, directamente fueron a suspensión de los contratos de trabajo. Y una condición que se dio en casi todos los escenarios fue, y que es algo que está demostrado también en análisis que está realizando la OIT, los trabajadores jóvenes fueron los más afectados dentro de este fenómeno de la pandemia a nivel global. Fueron los más afectados, ¿por qué? Porque fueron los primeros desvinculados, los trabajadores a tiempo parcial fueron los primeros desvinculados y todos aquellos jóvenes que estaban en periodo de prueba. Esas fueron las condiciones que se dieron entre el 10 de marzo al 19 aproximadamente. Posteriormente, del 20 de marzo al 27 más o menos, que salió la ley de emergencia y también se extendió la cuarentena, en ese periodo las empresas ya determinaron si iban a pagar totalmente los salarios por marzo o si es que lo iban a hacer hasta la fecha del último decreto de aislamiento preventivo y posteriormente ir negociando reducciones de salarios de los trabajadores. También se analizaron en esta etapa suspensiones de los contratos y también, dependiendo mucho del rubro y de la tarea que realiza cada trabajador, las empresas fueron implementando el teletrabajo. Algunas no estaban en sus proyectos realizar la ejecución de sus trabajos vía remota, pero a partir de esta etapa, como ya se venía analizando que se iba a extender por más tiempo, fueron adquiriendo herramientas de trabajo y otorgando ya a los trabajadores la posibilidad de seguir sus tareas de forma remota. También en esta etapa se viene hablando de desvinculaciones injustificadas y el 27 de marzo se da la resolución del IPS que le otorga a las empresas las facilidades de pago correspondientes a los aportes por 3 meses, sin ningún recargo. Y acá también un punto importante, si es que las empresas el 11 de marzo implementaron las medidas paliativas, el 24 ya se cumplieron los 12 días y a partir de ahí, entonces se empezaron a preguntar, ¿y qué hacemos con el resto? Algunas empresas dijeron, bueno, del 11 al 24 pago como vacaciones y la diferencia la complemento como licencia pagada. Fueron algunas de las decisiones que tomaron las empresas. Bueno, y un dato no menor, entre el 20 de marzo y finales de marzo, en ese periodo, según los informes que quitó el Ministerio de Trabajo, se realizaron como aproximadamente 600 despidos. O sea, ellos recibieron 550 más o menos denuncias por despidos y mediaciones que estuvieron realizando en ese periodo. Bueno, entre el 28 y 30 de marzo vuelve a salir un nuevo decreto y se vuelve a determinar el aislamiento preventivo hasta el 12 de abril. En ese decreto se determinan ciertos sectores que siguen operando de forma exceptuada.
algunos de forma parcial por una cuestión de evitar aglomeración y exponer a los trabajadores, y siguieron operando y fueron modificando sus horarios y condiciones laborales, todo dependiendo del rubro en el cual se maneja. Acá en esta etapa y a fin de marzo se empieza a analizar qué hacemos de acá en adelante. Pagamos todo marzo, ¿qué hacemos? Bueno, entre el 28 de marzo más o menos las empresas dijeron, bueno, nosotros no vamos a poder pagar más el salario de abril, vamos a la suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, en ese periodo más o menos las empresas que no tenían flujo de caja, no tenían capacidad financiera, implementaron ya la suspensión y le está corriendo hasta hoy día esa suspensión de contratos de trabajo. Otra de las medidas que por abril y que se tomaron decisiones a fin de mes, como les mencioné, fue el acordar el pago salarial a cambio de horas recuperadas posteriormente cuando se reactive la economía. Otra medida fue la reducción la reducción de salarios por el mes de abril. Algunas, la verdad que ninguna hizo por un solo mes. Todas las empresas que determinaron no aplicar la suspensión de los contratos y directamente negociar con los trabajadores la reducción de las remuneraciones las hicieron por 2 a 3 meses aproximadamente. También otra de las medidas fue la reducción de la jornada. Como le dije, depende. Si el rubro estaba exceptuado y solamente están trabajando de forma parcial, entonces fueron modificando las estructuras de jornadas de trabajo de los trabajadores. También en esta etapa, como les dije, el 28, muchos ya notificaron las suspensiones para empezar a aplicarse a partir del 1 de abril. Y se realizaron desvinculaciones justificadas durante todo este periodo, desde que inició el primer caso positivo en Paraguay. Se realizaron lastimosamente desvinculaciones y a nivel regional se estiman más de 100 millones de pérdida de puestos de trabajo. Bueno. Entre el 1 y 3 de abril, bueno, ahí tuvimos otra vez un nuevo decreto, el 3 de abril, y se determinó que estábamos nuevamente con una extensión de la cuarentena y del aislamiento preventivo hasta el 12 de abril. Si las empresas no suspendieron en la primera semana de abril, en este momento, al 3 de abril, lo habrán evaluado unos días después, porque ya teníamos claro que hasta el 12 de abril íbamos a seguir sin movimiento todavía. Entonces se vuelven a implementar las mismas medidas que les mencioné nuevamente: acuerdo para compensar horas, reducción de la jornada, reducción de salario. Y acá también sale la resolución 25 del IPS, que determina ciertos parámetros para la compensación económica que estaría pagando IPS para los trabajadores formales con contrato suspendido. Bueno, eso fue el 3 de abril. Lastimosamente, entre el 3 de abril y hasta ayer no teníamos novedades de la compensación que se le iba a pagar a los trabajadores suspendidos, pero ayer, bueno, voy a llegar a esa etapa, les voy a explicar un poco la novedad que tenemos actualmente. Bueno, entre el 4 de abril y 9 de abril sale un nuevo decreto. Se determina otra vez la extensión del aislamiento hasta el 19 de abril y por 2 días se liberó las obras civiles. Lastimosamente, como ya había mencionado en otra videoconferencia, el gobierno no tenía un control ni una estadística de obras civiles en ejecución en el país. Entonces hubo mucho movimiento y también temor del considero del sistema de salud de que exista una propagación masiva. Entonces, como hubo mucho movimiento en el país, esos 2 días nomás operaron, creo que fue el lunes y martes al mediodía, después ya dejaron de operar las obras civiles y hoy están todavía paradas. Un punto a tener en cuenta, bueno, los rubros de peluquería, spa, gimnasio, centro de eventos, casinos, hasta ese momento también se encontraban sin seguir operar y no estaban exceptuados por ningún decreto. Estamos en la línea de tiempo ya con 30 días desde la resolución 90
Luego, el 18 de abril, vuelve a salir una nueva extensión del aislamiento preventivo. Y acá las empresas ya se empiezan a consultar si no hicieron suspensiones, si lo podemos hacer ahora. Porque hasta el 26 de abril, que es lo que rige hoy, está vigente el aislamiento preventivo y ciertos sectores no pueden operar. Entonces se consultan si hoy, a la fecha, pueden suspender los contratos de trabajo. Y de poder, sí se puede, por fuerza mayor, o sea, dependiendo del rubro, mejor dicho, lo pueden implementar. Y la desvinculación injustificada también es una pregunta que se realizan porque van a tener que reducir sus costos, van a tener que achicarse para no cerrar completamente el negocio. Entonces, siempre que se hagan los pagos en la totalidad, no existirían contingencias de implementar las desvinculaciones injustificadas. Bueno. Y del 19 de abril a la fecha estamos con estos números para que tengan en cuenta. Pasaron 42 días desde la resolución 90 dictada por el Ministerio de Salud. Tenemos 213 casos confirmados y 9 fallecidos. Según la información que yo estuve recabando y buscando en las redes, tenemos aproximadamente 43.000 trabajadores con contratos suspendidos y se realizaron desde el inicio del primer caso positivo 1.500 desvinculaciones. Eso para hablar un poco de lo que serían números. Y como les dije, el día de ayer salió el decreto 3546 que reglamenta el artículo 46 de la ley de emergencia, que dispone el fondo de emergencia de los 100 millones de dólares destinado a IPS para pagar compensaciones económicas a trabajadores suspendidos y subsidios de reposo por contagio de COVID. Este decreto reguló, como les dije, la ley de emergencia, y yo saqué 2 observaciones que me parecieron importantes de mencionar. La verdad que ahora, como ni siquiera tuvimos tiempo de hacer un análisis completo de la reglamentación, yo particularmente todavía no me pude sentar a leer punto por punto, pero lo voy a hacer en el correr de los días, y vamos seguramente con el estudio Berkemeyer sacar algún comunicado en nuestras redes sociales. Bueno, entre las observaciones están el trámite que yo identifiqué. El trámite de suspensión puede ser rechazado por el Ministerio de Trabajo en una resolución fundada, y el IPS le da propiedad al IPS de exigir el reintegro de lo pagado a las empresas. Bueno, y ahí es un punto que desde mi análisis, la procedencia o no de una suspensión de contrato de trabajo, únicamente el Poder Judicial y los jueces laborales lo deberían de evaluar. Entonces, esa es mi primera observación. La segunda es en la fórmula de cálculo que hicieron. El salario mínimo al 50%, para pedir que ponga en silencio su micrófono. Bueno, la fórmula de pago que realizaron y que implementaron, el salario mínimo al 50% por la cantidad de días suspendidos en el mes. Y bueno, y ahí, no se hace sobre el jornal diario, que es el salario mínimo dividido 26, sino que lo hacen dividido 30. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una discrepancia que tenemos algunos abogados laboralistas en la fórmula de cálculo. Esas son mis observaciones con relación a la reglamentación y en el tiempo que me dio poder hacer la evaluación. Bueno, y estas son algunas de las preguntas que más realizan todos los que están pendientes de lo que sería la parte laboral. Si es válido que la empresa me disminuya mi salario indefinidamente. Es una pregunta que es súper recurrente. Bueno, y la disminución del salario de forma unilateral por la empresa está prohibida por nuestra normativa laboral. La única salida que tienen las empresas de poder hacer disminuciones salariales es con la aprobación y el consentimiento de los trabajadores. Otra vía no es posible, ya que están expuestos a que los mismos se consideren despedidos e inicien alguna acción
laboral ante el Poder Judicial. Entonces, la única vía es con la aprobación de los trabajadores. Y lo que yo le recomiendo a la mayoría de las empresas es que si van a hacer alguna disminución o algún acuerdo vía adenda, porque ya les adelanto, es la vía documental que tienen que realizar, lo hagan por tiempo determinado. Eso para mitigar un poco riesgos futuros. Y otra de las preguntas también que yo ya estoy haciendo y que seguramente nos van a hacer en la plataforma es: ¿puedo trabajar pese a estar suspendido? Y bueno, y eso es algo que establece y algo que también es novedoso de la reglamentación de la ley de emergencia en el artículo 46, es que dispone que eso es fraude, o sea, y que el Ministerio de Trabajo va a realizar las investigaciones correspondientes a fin de determinar que si existe algún trabajador que se encuentra todavía ejecutando trabajo y está suspendido, eso es fraude, y es lo que le habilitaría a IPS a hacer el cobro, el reintegro de lo que pagó en concepto de compensación a los trabajadores suspendidos. Bueno, y me pueden modificar de full time a part time. Y en el mismo punto, volvemos a la primera pregunta. La única vía de hacer modificaciones sustanciales de las condiciones laborales es con la aprobación de los trabajadores. Y ahí se deberían hacer la pregunta a los trabajadores entre hacer una modificación del contrato de trabajo en sus condiciones, lo que sea, salario o horario, o aceptar una suspensión de los contratos y aguardar el pago por parte de IPS. En cuanto a los riesgos para las empresas, que es algo que sí o sí todos los socios de la Cámara se preguntan, bueno, y todas estas condiciones, los riesgos van a existir siempre que lo hagan de forma unilateral. Entonces ahí sí hay riesgos altos y contingencias altas para la empresa. Lo mejor es encontrar el punto de equilibrio en el cual la empresa pueda subsistir y los trabajadores sigan contando con un ingreso. Bueno, y con eso finalizo la presentación. Les dejo acá mi correo electrónico. Tengo un número de WhatsApp que me pueden contactar profesional para cualquier consulta, y también les invitamos a que visiten nuestra página web en la sección de COVID-19 que tiene Berger Meyer, y donde van a encontrar todas las novedades, comentarios, artículos, newsletter que hicimos con todo el equipo de abogados desde el inicio de la pandemia. Muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas que nos van a realizar. Muchas gracias, Verónica. Verónica Recalde de Berger Meyer. Muchas gracias también, Mauro, por todas estas apreciaciones que yo creo que son bastante esclarecedoras, especialmente en estos momentos, ¿verdad?, donde hay cierta incertidumbre sobre muchos temas. Bueno, vamos a dar un poco cabida a las preguntas y respuestas. Yo voy a tratar de moderar un poco esta parte, Verónica, Mauro, y ahí ustedes ven, de acuerdo a las preguntas que hicieron dentro de la plataforma, si pueden ir respondiendo estas que están disponibles. La primera consulta dice: ¿qué pasa con las empresas que solicitan el pago fraccionado del aporte a seguridad social, entrega del 5% y el resto financiado? ¿Deben seguir descontando el total del aporte por empleado, 9%? ¿Es legal el descuento si es que no se está pagando el aporte? Bueno, ahí hay dos escenarios, o sea, hay dos preguntas en una y dos escenarios diferentes. Si la empresa tiene contrato suspendido de los trabajadores, no está pagando salario, por ende no hay descuento ni aporte que realizar. Y es un punto que yo vine comentando también en otro webinar de hoy, es que es un punto que no tenemos resuelto en el sistema REI. Y eso me van a entender un poco los de recursos humanos, los contadores que manejan el sistema. En el sistema no permite hasta ahora, o sea, dijeron los del IPS que están tratando de solucionar, pero hoy por hoy, si tenés un contrato suspendido desde el 10 de marzo, no podés cargar dentro del sistema como suspensión y por ende evitar el pago, porque no está dispuesto. Entonces, lo que tenemos que aguardar, los aportes, los de febrero se tuvieron que realizar normalmente porque nosotros arrancamos con nuestras medidas sanitarias recién el 10 de marzo. Lo de febrero
se tuvo que haber pagado marzo. Yo les recomiendo a los clientes que aguarden los que tienen suspensión de los contratos de trabajo, y los que en marzo ya hicieron cambios y reducción de sueldo con acuerdo con los trabajadores, en ese caso sí o sí de lo que van pagando van a descontar el 9%, pero la diferencia para llegar al salario mínimo o el salario que devengaba anteriormente la debe asumir la empresa. Entonces hay dos escenarios: los que tienen contrato suspendido tienen que esperar, porque por el principio de la suspensión no están pagando salario y no deberían de pagar el aporte. Tenemos que esperar que el IPS se expida sobre eso. Los que negociaron, entonces pueden adherirse al beneficio y ese 9% sobre lo que pagan tienen que descontar, pero la diferencia la tienen que asumir. Genial. Otra pregunta dice, ¿cuándo se da la desvinculación injustificada durante la cuarentena, el empleador está obligado de abonar completamente en todos los conceptos? Bueno, en los que realicen, las empresas que realicen desvinculaciones durante la vigencia de las medidas sanitarias, la tienen que realizar sin contingencias, específicamente pagando todos los rubros correspondientes. Los que tienen protección especial sí no pueden ser objeto de desvinculaciones injustificadas. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, las que están en periodo de lactancia y los que tienen estabilidad superior a 9 años y 6 meses. Esos no pueden ser desvinculados, solamente con un acuerdo y aprobación del trabajador pueden tener baja. Pero los rubros a pagar son los salarios por días trabajados, el aguinaldo proporcional, las vacaciones causadas si corresponde, vacaciones proporcionales, la indemnización por despido y el preaviso. Son 6 rubros más o menos para que manejen, y si es que por ahí le comunicaron la desvinculación y no saben los cálculos, bueno, el Ministerio de Trabajo le pueden hacer por vía electrónica la solicitud de cálculo respectivo, para tener seguridad que estén correctos. Dice, ¿es posible pedir aún la suspensión aplicable desde el 1 de abril? Desde mi análisis, la suspensión no puede ser retroactiva. La última resolución, la 500, la que emitió el Ministerio de Trabajo, establecía que se tendría que hacer con 5 días de anticipación, pero eso en realidad es un poco práctico y poco real. La verdad que las empresas toman las decisiones en un día, puede lograr una empresa con muchos directores, se reúnen en un día y en ese día tomaron la decisión y al día siguiente hay que comunicar, o sea, ese plazo realmente en todas las empresas fue inviable de aplicar. Entonces, tiene que ser mínimamente 2 días de anticipación. Lo que ya no se realizó en el 1 de abril, tendrían que negociar con los trabajadores o pagar el salario correspondiente. ¿Cómo pueden los trabajadores saber si el trámite de suspensión fue aprobado por el ministerio? Bueno, el Ministerio de Trabajo está remitiendo a los celulares corporativos de las empresas, y es una experiencia particular, las notificaciones de las resoluciones. Entonces, lo recomendable es si el encargado de realizar la gestión administrativa de la suspensión recibe la resolución, es que envíen a los trabajadores esa constancia. Igualmente, el IPS mencionó que los trabajadores recibirían suspendidos, que recibirían el pago de los subsidios, las compensaciones y subsidios, van a ser notificados vía telefónica. O sea, la única forma es que le soliciten a los encargados de la empresa el trámite, el estado del trámite, mejor dicho. Genial. Pero el trámite daba plazo hasta el 23 de marzo, dice, y a partir del 16 de marzo se cerró la atención en la abogacía. Esa es una pregunta para Mauro. Mauro, ¿vos estás disponible? Perdón, sí, no, ¿me repetís? Sí, La verdad que no dice, se entiende bien. pero el trámite daba plazo hasta el 23 de marzo y a partir del 16/3 se cerró la atención en la abogacía. ¿Cuál trámite?
A ver si aquí nos puede ayudar de vuelta. Esta pregunta fue hecha por el señor Balbuena. Sí, si nos confirma a qué trámite se refiere. Ok, vamos a pasar para la próxima entonces. ¿Qué pasa con aquellos patronales que están en el REI, pero no en el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo puede solicitar suspensión? Bueno, y ahí, antes de arrancar el presente webinar, estaba mirando en las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Ellos hacen la migración automática al sistema REO, ¿verdad? Porque para poder hacer el trámite se tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo y se hace todo a través del sistema REO y tenés que vincular al trabajador inscripto que está siendo suspendido. Entonces, si no tenés inscripción patronal en el Ministerio de Trabajo, ellos hacen el trámite ya ahí de oficio y hacen las inscripciones. Lo que no está todavía determinado es si la inscripción tardía tanto de la patronal como de los trabajadores va a tener multa, va a tener exoneración, se va a postergar la multa, porque todo eso, de acuerdo a las últimas reglamentaciones del Ministerio de Trabajo, tienen multa las comunicaciones tardías. Entonces, eso es lo que queda pendiente de definir. Ok. Mauro aquí respondió y dice el trámite para las personas jurídicas. Sí, si te estás refiriendo, porque actualmente hay muchos trámites que hay que hacer en Abogacía del Tesoro, que está, o sea, está lo relacionado a la inscripción en el registro de personas y estructura jurídica, el registro de beneficiarios finales, está también la inscripción que hay que hacer en Abogacía del Tesoro cuando se constituye una sociedad. Entonces hay muchas obligaciones que tienen que ver con la abogacía. Hoy se llama Dirección General de Personas y Estructura Jurídica y Beneficiarios Finales, ya depende del Ministerio de Hacienda. Justo también esto pasó todo en el medio. Entonces, lo que se refiere al registro de personas jurídicas y beneficiarios finales, que si recordarán tenía un vencimiento de febrero, marzo y abril, se pasó a, digamos, un mes más. Entonces, lo que vencía en marzo vence en abril, lo que vencía en abril vence en mayo para estos registros. Y para lo que es registro de sociedades en Abogacía del Tesoro y comunicación de acciones y canje de acciones, eso se empieza a contar porque hay un plazo, dependiendo del trámite, hay un plazo y ese plazo va a empezar a contarse a partir del 30 de junio, siempre que la operación se haya hecho a partir del 9 de marzo. Genial, muchas gracias, Mauro. Hay una pregunta más que dice, ¿la modificación vía acuerdo privado entre partes de reducción de salario debe ser obligatoriamente vía adenda de contrato laboral o podría ser vía acuerdo probado por tiempo limitado, por ejemplo? La verdad, lo recomendable es implementar una adenda al contrato de trabajo por tiempo determinado, porque lo que se modifica es una condición sustancial del contrato, que es lo referente al salario mensual. Entonces, lo recomendable es que se realice a través de una adenda y sea por tiempo determinado. Lo que pasa es que hoy también hay empresas que están haciendo acuerdos con sus trabajadores, pero tienen prohibición, no están exceptuados. Entonces sus trabajadores no pueden circular, ni tampoco los representantes de la empresa lo pueden hacer. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, y es lo que les recomendamos a todos los clientes, llamarle por teléfono a cada trabajador, explicarle la situación de la empresa, esperar que ellos den un retorno sobre esa propuesta y en base a eso, por medios electrónicos, se formaliza, entre comillas, el cambio del sueldo, pero con la salvedad que a la reanudación de las actividades eso se firme y se haga físicamente. Hoy físicamente es poco posible, entonces lo estamos haciendo por mail, por WhatsApp, llamamos, entonces vamos haciendo ese tipo de acuerdos. Genial. Y dice, podemos saber nosotros, o ustedes si pueden responder, ¿cuánto será la multa si se inscribe ahora al personal del Ministerio del Trabajo? No tengo ahora en mente realmente la cantidad de jornales. Creo que he superado los 30 días, 60, eran como 10 jornales. No, la verdad que te voy a mentir, no me acuerdo de memoria,
No, pero Verónica, tampoco no hay problema porque estas preguntas finalmente después las podemos subir a la plataforma y poder responder una vez que terminamos esta presentación Sí, y le respondemos con más certeza, ¿verdad? lo que no está Una cosita. confirmado, que es lo que le mencioné, es si van a aplicar multas por esas inscripciones tardías que están haciendo hoy a consecuencia de la suspensión de los contratos. No está definido. Si van a aplicar, si van a exonerar o si van a postergar esas multas. Eso es algo que el Ministerio de Trabajo debería expedirse. Creo que lo van a hacer al final de todo el aislamiento preventivo. Genial. Contratos Una domésticos. cosita nomás, antes de seguir, Sí. hay muchas preguntas que yo estoy respondiendo por ahí en la opción esta que me da, así que para los que siguen, están en, no sé nomás cómo ve el usuario la pantalla de Q&A, pero yo estoy respondiendo algunas por escrito también, entonces para que se fijen ahí en lo que se refiere a cuestiones tributarias, hay respuestas por escrito que están haciendo los participantes. Mauro, Entonces no te yo preocupes porque después nosotros compartimos todas las preguntas y respuestas al final de la presentación con el... Entonces vamos a copiar todas las respuestas que vos ya diste a la gente que ya que hizo esto, porque ellos no pueden acceder a estas preguntas, o sea que ellos nos ven, pero sí nosotros después compartimos todas estas respuestas a todos los que participaron. Así que no te preocupes por eso. si querés, puedo ir leyendo y respondiendo algunas de las que me parecen más interesantes, digamos, para el público en general. Bueno, Entonces, para genial, la sí, gente sí. que no está viendo eso, Ajá, bueno, que, adelante. que me parece que Eh, principalmente, sí, o sí, como sí. quieras. No, como te quede mejor a vos, ¿verdad? Si es que de repente podés, si son respuestas perdón, preguntas que van referidas a tu área, yo creo que podés tranquilamente responder y después todas estas preguntas nosotros compartimos con los participantes, ¿verdad? Que se escribieron y que están participando ahora. No hay problema de eso. Bueno, Entonces, un caso que... sí, No, le dejo a... ok, genial. Verónica, entonces, contratos domésticos. ¿Requiere también prestaciones al Ministerio del Trabajo como si no está inscrito en esta institución? Sí, es algo que ocurre en la mayoría de los casos. Las trabajadoras domésticas no tienen inscripción patronal en el Ministerio de Trabajo, pero para que la gestión de suspensión sea factible y la trabajadora doméstica que hoy está suspendida porque no puede ejecutar su trabajo, cobre esa compensación, necesariamente tiene que utilizar el canal que le da el Ministerio de Trabajo. Entonces lo tienen que hacer. Hasta hace poco yo le estaba recomendando a los clientes que lo hagan a través de un correo que ellos habilitaron, que es mujertrabajadora@entes.gov.pi, y enviar ahí toda la documentación del sector doméstico. La verdad que no tengo un caso concreto, pero esa es la vía que yo les estuve recomendando a casos anteriores. Así que capaz el Ministerio de Trabajo implemente el mismo sistema como las unipersonales y las SRLSA, de crearle el usuario directamente en el sistema REO, pero la verdad que no tengo un caso concreto. Les recomendé siempre que envíen a Mujer Trabajadora nada más todas las documentaciones. Genial. ¿Los empleados despedidos injustificadamente tienen algún tipo de subsidio? Bueno, y esa es la gran pregunta que tenemos ahora muchos abogados que estamos haciendo el análisis de la reglamentación que salió ayer, porque habla, no sabemos si lo hacen indistintamente entre suspendidos y cesados. La verdad que no habla expresamente de que exista un seguro de desempleo a partir de esa reglamentación. No sé si posteriormente van a aclarar el decreto reglamentario, pero por el momento, desde mi interpretación, la palabra cesado capaz la utilizan en el mismo sentido para los empleados suspendidos y no desvinculados. Por el momento Okay. no tenemos algo claro sobre eso. Justo responde la siguiente pregunta que venía, ¿verdad? Así que muy bien, en el mejor momento, ¿verdad? Dice, a ver, acá hay una persona que tiene dos preguntas. Dice, para otorgar vacaciones adelantadas, ¿debe ser con acuerdo con mi trabajador? La primera. Y después dice, ¿cómo hago para comunicar al Ministerio del Trabajo las vacaciones otorgadas, ya sea como causadas o adelantadas?
Bueno, y en el caso de las vacaciones causadas que se dieron de forma obligatoria unilateral, que no necesitaban aprobación del trabajador, bueno, eso se va a cargar ahora en el sistema REOC sin ningún problema. Ahora las que se otorgaron de forma anticipada, y lo ideal es que lo haga después, cuando genere las vacaciones o cuando en el periodo que corresponda, o lo hace ahora y en la observación le deja la salvedad de que son del periodo siguiente y que en caso de desvinculación antes de la desvinculación, antes de que se genere el año de goce de las vacaciones, se hace el descuento respectivo de la liquidación final. Okay. O sea, se puede encargar el sistema REO. Mauro, acá hay dos preguntas que creo que te hicieron a vos, pero lo hicieron en la parte del chat, que dice, respecto a la auditoría externa obligatoria, ¿hay suspensión de esta obligación o solo se prorrogó hasta noviembre del 2020? Mauro, tenés tu micrófono apagado. No se te escucha. Perdón, disculpen. No, que solo se prorrogó la fecha de presentación del informe de auditoría a noviembre, como bien dijo. Digamos, la obligación no está suspendida. Ni hoy, ni no creo que mañana, ¿verdad? No creo que esto sea algo que la administración tributaria suspenda porque, por varias razones, ¿verdad? Lo que sí se hizo fue aplazar la fecha de vencimiento de presentación del informe a noviembre, como bien dijo la persona. Ok. Otra pregunta más dice, ¿cómo y a quién se debe comunicar de la reunión de socios de la SRL? Eso hay que comunicarlo, como la SRL, la sociedad anónima es la que tiene una asamblea y tiene todo un proceso regulado en el Código Civil y muchas veces también en los estatutos respecto a eso. Pero las SRL tienen, digamos, uno de los beneficios que por los que mucha gente lo usa es que es mucho más sencilla con relación a eso. Entonces, digamos, esta reunión de socios basta comunicarla que los socios le comuniquen a la sociedad porque finalmente ahí hay una instrucción para la sociedad. Es decir, si los socios dicen, si hay 100 millones para distribuir y queremos cobrar 50 y los otros 50 queremos llevar a resultados acumulados o queremos capitalizar, entonces la comunicación tiene que hacerse solo a la sociedad. Y también otro tema, ¿por qué? Porque la sociedad es la que tiene que hacer la retención del IDU cuando pague. Y hay una pregunta más adelante, me adelanto, que es complementaria con esto, sobre quién recae este IDU. Y creo que dije hace rato en la presentación, pero lo vuelvo a decir, el IDU recae sobre el accionista, sobre el socio. La persona que tiene que contribuir a quien se quiere grabar es al socio. Por la mecánica de pago es que lo retiene la sociedad, pero el IDU recae sobre el socio. O sea, no lo absorbe la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si hay 100 millones para distribuir y yo, Mauro, soy socio de Mauro S.A., entonces cuando Mauro S.A. me distribuya 100, lo que va a hacer es que me va a dar 90 y me va a dar o 92 o 95, porque las tasas del IDU para este año es del 5 y a partir del año que viene es 8. Vamos a aplicar la tasa del 5. Me va a dar 95 en efectivo, un cheque, una transferencia, y me va a dar 5, un comprobante de retención. Ese comprobante de retención de 5 es mi comprobante de pago y yo ya pagué todo, ya no tengo más que declarar en el IRP. Por el momento tampoco hay que emitir ninguna factura porque esa es una pregunta que se hizo, porque hasta el año pasado los dividendos habían que facturar, porque así lo decía la reglamentación del IRP. Hoy los dividendos, digamos, están grabados por IDU, ya no por IRP, o están grabados por IRP en algunos casos también, ¿verdad? Pero en general están alcanzados por IDU. Y la reglamentación actual del IDU y también la del IRP, nada dicen sobre la obligación de emitir una factura. Es más, aquellos que eran contribuyentes de IRP solo por cobro de dividendos, se van a tener que dar de baja del IRP. Y con lo cual, digamos, esa obligación de emitir factura ya no existe y queda muy claro que el sujeto incidido, el sujeto grabado, es el socio. Porque antes, esta tasa del IDU viene a hacer una mezcla de la tasa adicional del IRASIS del 5 y la tasa del IRP por percepción de dividendos.
y la tasa adicional del 5 del IRASI, como que quedaba una duda si debía pagar la sociedad o debía pagar el accionista, y hubo interpretaciones a lo largo de la vigencia de la ley 2421 desde el 2005 o 2006 hasta el año pasado respecto a si debía pagar la sociedad o el socio. Pero ahora en el IDU queda muy claro que la persona que tiene que pagar es el socio. Debe la sociedad retener y no absorber. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 100 para distribuir, no es que le doy 100 a mi socio y pago la sociedad 5 del bolsillo de la sociedad o de la caja de la sociedad. No. Tengo 100 para distribuir. Señor accionista, a usted le corresponde 100. Aquí tiene su cheque 95 y aquí tiene su comprobante de pago de 5. Porque no se equivoque, usted accionista pagó. Yo lo único que hice fue retenerle y darle al fisco. Pero fue mi aporte. El contribuyente del IDU es el socio, siempre, no la sociedad. Ok. Bueno, y aquí me tengo que detener un poco, Verónica, Mauro, y acá ustedes me dicen, hay todavía más preguntas. Estamos un poco sobre el tiempo y si les parece, vamos a unas últimas 2 o 3 preguntas y después hacemos el cierre, ¿le parece? Y dejamos las otras preguntas para responderlo después en algún momento. Depende de ustedes. Sin problema, yo estoy para... Yo encontré una pregunta que es la que más me interesa, que si querés ya puedo... Sí. Adelante. Winston Matos pregunta, para las personas que tienen una adenda al contrato de trabajo, ¿habría algún subsidio? Desde este mes percibo el 50% de mi salario según un contrato y no llego a los 2 salarios mínimos. Bueno, ahí se hizo una modificación del contrato de trabajo en cuanto al salario percibido y se redujo al 50% porque evidentemente seguramente la empresa no está operando. En ese caso no hay suspensión de los contratos, no hay una suspensión de tu contrato de trabajo, por ende no vas a entrar dentro de la nómina que IPS va a gestionar para pagar como compensación. Igual la decisión que tomó la empresa yo creo que habrá sido la más acertada porque hasta hace, como les mencioné, hasta ayer no teníamos nada definido sobre la compensación. Entonces, y en el escenario anterior de la resolución anterior de IPS, se tenía solamente que se iba a pagar 50% del salario mínimo como único pago. Entonces, seguramente fue una decisión un poco acertada. No es la más feliz ni la más económicamente hablando beneficiosa para el trabajador, pero le asegura un ingreso. Y seguramente se habrá tomado esa decisión en función a las decisiones o a la incertidumbre que teníamos sobre el pago de la compensación. Ok. Dice, bueno, vamos de vuelta a las preguntas y respuestas. Dice la sección, los acuerdos de reducción de salario están limitados por el mínimo legal. ¿El pago de IPS se hará sobre el monto acordado? Bueno, eso era lo que yo les había mencionado anteriormente. Dependiendo del salario del trabajador, si el trabajador gana sueldo mínimo y se hace un acuerdo de reducción al 50%, y bueno, y la diferencia del aporte la tiene que realizar la empresa. Tiene que aportar la diferencia de ese 9%, pero si una persona gana 5 millones, por ejemplo, se hace una modificación parcial del 50% y va a estar aportando 2,5 millones durante ese tiempo que se determinó en la adenda contractual, y sobre eso se realizarían los aportes. Ok. Otra pregunta más dice, ¿qué alternativas tienen las empresas que no pueden acceder a la suspensión de contratos, pero cuyos colaboradores no pudieron seguir trabajando al 100%? Bueno, y en ese caso, bueno, no tuvieron acceso a la suspensión de los contratos. Lo más probable es que estén trabajando de forma parcial. Entonces, una de las alternativas sería esa reducción de salario por tiempo determinado o la modificación de full time a part time de los trabajadores. Esa podría ser una alternativa, pero igual hay que hacer el análisis del rubro, hay que hacer el análisis detallado para poder recomendarle exactamente cuáles son las medidas que pueden implementar. Y acá creo que hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo doy preaviso a un trabajador si no puedo hacerlo personalmente?
Sí, esa fue una pregunta que me hicieron bastante desde el 10 de marzo más o menos. Y ahí la empresa tiene dos alternativas. La responsabilidad o sea, la responsabilidad de no cumplir con el preaviso no tiene ni la empresa ni el trabajador. Entonces, la empresa debería de preavisar y pagar. Lo que va a hacer es postergar el pago de la liquidación en realidad. El primer mes, dependiendo si tiene más de un año de antigüedad, le va a pagar por más de que no venga a trabajar, porque no es responsabilidad del trabajador no poder cumplir con ese preaviso. Entonces, después, en los 15 días posteriores, le va a pagar la liquidación final, ya con los otros rubros pendientes. Pero tiene dos opciones la empresa: postergar el pago a 45 días dependiendo de la antigüedad, o realizar directamente la desvinculación y pagar el 100% del preaviso. Esta pregunta creo que va para Mauro. Dice, en una sociedad anónima, Mauro, vos estás, ¿verdad? Perdón, sí. Ahí está. Dice, en una sociedad anónima en 2019 se decidió en asamblea capitalizar los resultados acumulados emitiendo acciones por el porcentaje de participación de cada socio. Pero hasta ahora no se realizó la protocolización en escritura pública del aumento de capital y la emisión de acciones social. ¿Afectará para el IDU? Bueno, acá, ¿por qué viene esta pregunta? Porque el IDU, que está vigente desde el 1 de enero del 2020, dice, en caso que la sociedad o los socios en realidad decidan capitalizar las utilidades, entonces hay un plazo de 12 meses para formalizar esa capitalización, que es justamente este aumento de capital y emisión de acciones. De lo contrario, se les va a considerar distribuida y nacía la obligación de pago del IDU. Si esta asamblea, reitero, esto está vigente desde el 1 de marzo, del 1 de enero de 2020. Si es que esta asamblea se realizó en 2019, digamos, como tal, hoy no hay un plazo, porque, o sea, en abril, marzo, el mes del 2019 que se haya hecho, no existía esta obligación que hoy sí existe. Entonces, en principio, no te afectaría para el IDU, pero puede ser medio contingente porque la administración en algún momento puede querer aplicar y te va a decir, bueno, en el 2019 no estaba vigente, pero ya pasó todo el 2020, ya pasó todo el 2021 y vos seguís sin capitalizar eso. Entonces te va a decir, ¿dónde está esa utilidad? Entonces, por un criterio de prudencia nomás, es mejor capitalizar y formalizar en realidad el trámite de la capitalización, yo diría durante el plazo de este año, ¿verdad? Durante el 2020, o bueno, puede ser también, no hay una fecha exacta, o por lo menos la administración tributaria no quitó ningún decreto o alguna resolución que diga que esto se tiene que terminar en algún plazo. Pero, de vuelta, por una cuestión de prudencia y para evitar, yo recomendaría formalizarlo durante el año 2020. Sí, para las nuevas asambleas que se celebren a partir de este año, corre el plazo de 12 meses. Para las anteriores, en principio, no. Genial. Bueno, Verónica, continuamos contigo, si te parece. Ya, creo que ya vamos terminando en un rato más. Dice, ¿cómo hago para comunicar a la web del Ministerio del Trabajo las vacaciones causadas o adelantadas, atendiendo que no tengo las notificaciones y recibos firmados por parte de los trabajadores y solamente tengo 30 días para comunicar? Bueno, y ahí utilizamos digitales. Como les dije anteriormente, en el tema de las adendas también estamos implementando y las notificaciones propias de la suspensión de los contratos de trabajo. Le enviamos por correo, por WhatsApp, y en el acuse de recibo le hacemos un print de pantalla y eso lo remitimos conjuntamente con la notificación como adjunto a la comunicación del sistema REO, o sea, medios digitales. Y una vez que se reactive la posibilidad de circular, entonces ahí se regulariza de forma física y va a quedar en el legajo, ¿verdad? Porque en el sistema ya no se va a poder modificar, pero va a estar en el legajo. Entonces, si la empresa tiene alguna inspección del Ministerio de Trabajo, está el comprobante digital y físico posterior. Ok. ¿Cómo sabe el personal que va a cobrar si no se visualiza en REI? De hecho, que el sistema tiene acceso solamente los contadores, los administradores o las personas encargadas de recursos humanos.
no tienen acceso los trabajadores porque ahí se realizan las declaraciones de salario y los aportes. En ese sistema, como les mencioné en el marco de la presentación, y antes en otra pregunta que me realizaron, no existe el ítem de suspensión por COVID que posibilite hacer la declaración en el sistema REI. Entonces, hoy por hoy, según la última información que yo tuve, es que el IPS va a notificarle de forma telefónica, como están haciendo en los otros programas para trabajadores informales, la acreditación del pago para que se acerquen al BNF, porque lo que leí de la reglamentación que salió ayer, los pagos serían en el mismo sentido que los subsidios por reposo. Entonces, en ese caso van a tener que acercarse hasta una sucursal del BNF. Genial. Bueno, yo creo que nos pasamos un poco con el tiempo. Mejor dejémoslo hasta acá y vamos a las preguntas que faltan. Quizás las podemos dejar para responderla de manera ya un poco remota con la presentación que lo vamos pasando. Tim, yo no sé si vos querés de vuelta hacer como un cierre. Yo ya de antemano le agradezco a Verónica y a Mauro la buena predisposición que tuvieron los dos, ¿verdad? Para llevar a cabo este seminario web, ¿verdad? Este webinar. Darles las gracias en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Paraguaya Alemana, ¿verdad? Por sumarse un poco a esta serie de webinars que estamos haciendo, tratando siempre de buscar contenido interesante para los socios, para que justamente en estos tiempos en donde quizás nos podemos estar muy cercanos, podamos tener esta cercanía virtual, por así decirlo, en estos tiempos. Así que, Tim, yo no sé si te quiero dejar las palabras para que vos cierres este webinar. Bueno, gracias Jorge. Sí, creo que pienso que ya fueron como palabras de cierre bastante completos. Solo quería sí también agradecer a ustedes, Mauro y Verónica, por estar disponibles. Gracias a Berkemeyer con Alexander Berkemeyer, que finalmente nos recomendó ustedes dos como expertos de estas áreas. Muchísimas gracias. Quiero mencionar también que vamos a poner este video también en nuestro canal en YouTube, donde también la gente puede encontrar el webinar que hicimos el viernes pasado con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, sobre el tema del teletrabajo. Esto también puede interesar a los participantes. Y bueno, de esta forma, les invito a seguirnos en las redes, quedar atento a las ofertas que estamos haciendo, los demás webinars y temas que vamos desarrollando. Y los que perdieron algo, entonces pueden recuperar siempre en las redes, vía YouTube, etc. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima reunión. Entonces. Chao, chao. Gracias, Tim. Y un comentario final a lo que dijo Vero. Nomás me gustaría reiterar que en la página web del estudio Berkemeyer, www.berke.com.pi, hay una sección especial de COVID-19 en la parte superior derecha, en la que vamos actualizando todo en la medida en que se dictan las novedades, ¿verdad? Sin perjuicio de que en las redes sociales, LinkedIn, Instagram y Twitter, creo que también vamos subiendo los posts. Así que ahí hay una información actualizada en caso digamos, no solamente lo tributario ni lo laboral, sino hay las medidas financieras, administrativas y otras, están todas ahí. Así que en caso de que alguien tenga alguna duda, están ahí disponibles. Gracias a la Cámara por el espacio y a las órdenes. Tengan una buena tarde. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.